Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Cómo murieron realmente los 12 apóstoles de Jesús? ¿De verdad fueron todos mártires que sufrieron torturas inimaginables, como cuenta la tradición? ¿Qué han averiguado los historiadores acerca de estas crucifixiones boca abajo, desollamientos y viajes a los confines de la tierra que relatan las crónicas antiguas? Uno de los grupos más influyentes y enigmáticos de la historia es sin duda el de los 12 apóstoles. Aparecen mencionados en el Nuevo Testamento como los seguidores más cercanos de Jesús de Nazaret y los encargados de llevar por todo el mundo su mensaje, y por ello son venerados como los pilares de las iglesias cristianas. La cuestión es, si tal como narra la Biblia fueron los pioneros del cristianismo y los testigos presenciales de sus orígenes, ¿por qué los textos sagrados guardan un silencio casi absoluto sobre cuál fue el destino final de la inmensa mayoría de ellos? ¿Fueron mártires históricos víctimas del Imperio Romano o protagonistas de mitos construidos siglos después para inspirar a los fieles? Fuera cual fuese su verdadero destino, en lo que casi todos los eruditos modernos coinciden, es en que separar al apóstol histórico del personaje de leyenda resulta esencial para comprender cómo se forjó el cristianismo primitivo, y por ello hemos decidido hacer este vídeo, siempre desde el respeto hacia las creencias de todas las personas, como hicimos con nuestros documentales sobre el Jesús histórico y sobre María Magdalena. Pero antes de avanzar, reflexionemos sobre una duda muy común. ¿Estamos seguros de que los apóstoles existieron realmente? La mayoría de los eruditos e historiadores, incluidos agnósticos o ateos, coinciden en que la historicidad del grupo original de seguidores de Jesús es un hecho comprobado. Si partimos de esa premisa, lo que la historia pondría en duda no es tanto su existencia como los relatos legendarios sobre sus muertes, escritos siglos después de que ocurrieran. La inmensa mayoría de esos relatos épicos y sangrientos que conocemos hoy, esos que han inspirado miles de obras de arte a lo largo de los siglos, no provienen de la Biblia ni de testimonios de primera mano, sino de textos muy posteriores, porque son muy escasas las fuentes primarias del siglo I que hablan de cómo murieron los apóstoles. En cambio, son numerosos los relatos hagiográficos creados más tarde, en los siglos II, III y IV, que están plagados de elementos legendarios diseñados para fortalecer la fe de los creyentes, para inspirarlos más que para registrar hechos objetivos. Una figura fundamental fue la del obispo e historiador griego Eusebio de Cesarea, considerado como el padre de la historia de la Iglesia. En el siglo IV, Eusebio recopiló una gran cantidad de tradiciones, cartas y documentos de los 3 primeros siglos en su obra Historia Eclesiástica. Este obispo tuvo acceso a bibliotecas y documentos que hoy lamentablemente se han perdido para siempre, lo que dota a su trabajo de un gran valor. No obstante, debemos tener presente que el propósito principal de Eusebio de Cesarea era demostrar el triunfo ininterrumpido y providencial del cristianismo desde los días de los apóstoles hasta la conversión del emperador Constantino, lo que inevitablemente influyó en su selección y en la presentación que realizó de los hechos históricos. Durante siglos, la tradición popular y eclesiástica se fue nutriendo de obras que daban por sentado el martirio universal de estos primeros líderes. Así encontramos en la Edad Media, en el siglo XIII, una obra que fijó en el imaginario colectivo católico cómo murió exactamente cada apóstol. Se trata de La Leyenda Áurea, una enciclopedia escrita por el dominico y arzobispo genovés Santiago de la Vorágine, en la que se recopilan las vidas y los martirios de los santos con un alto nivel de dramatismo y devoción. Tuvo tanto éxito que durante los siglos posteriores se convirtió en una especie de manual de instrucciones
para los artistas europeos. Por lo tanto, cuando hoy en día contemplamos un espectacular lienzo renacentista o barroco que nos muestra al apóstol Bartolomé siendo despellejado vivo, lo que estamos viendo es una ilustración de las páginas de aquel superventas medieval. Y si aquel libro moldeó la iconografía del mundo católico, durante los siglos posteriores la tradición popular anglosajona también quiso dejar constancia de las persecuciones que habrían sufrido los apóstoles. Un ejemplo paradigmático es la obra del historiador y martirólogo inglés John Foxe, autor del Libro de los Mártires. Escrito en el siglo XVI, este texto ha sido durante mucho tiempo la fuente de consulta principal para el público general a la hora de estudiar las vidas y las muertes de los apóstoles. Aunque resulta fundamental para comprender el espíritu religioso de su época y la formación del carácter nacional inglés, la obra carece del rigor historiográfico que exige la investigación académica moderna. En el ámbito académico actual, el debate sobre el destino de los apóstoles ha cobrado un nuevo impulso gracias al teólogo estadounidense John McDowell. En su obra El destino de los apóstoles, estudia la evidencia histórica del martirio de cada uno de los seguidores más cercanos de Jesús. McDowell, un apologista cristiano, es decir, un defensor de la fe, concluye que la disposición unánime de los apóstoles a sufrir y morir por su testimonio es un indicativo histórico de su sinceridad, aunque también reconoce que la certeza histórica documentada varía de manera drástica de un individuo a otro. Para intentar medir esta fiabilidad de manera objetiva, McDowell desarrolló una escala de probabilidad de 10 puntos, que va desde lo improbable, que tiene una puntuación de 1 a 3, hasta la máxima probabilidad histórica, con una puntuación de 9 a 10, para llegar a la conclusión de si los 12 apóstoles y Pablo de Tarso, figura de gran importancia organizativa y teológica para la expansión del cristianismo en el siglo I, perecieron tal y como cuenta la tradición. Pedro murió en la cruz boca abajo, Juan fue condenado a ser cocinado vivo en una enorme olla de aceite hirviendo. Enseguida veremos lo que nos cuenta McDowell al respecto. Pero antes queremos mostraros la otra cara de la moneda, que ofrece un contrapeso crítico en este debate. La teóloga e historiadora británica Candida Moss, en su libro El mito de la persecución, sostiene que en los siglos posteriores se exageraron de forma sistemática e incluso se crearon historias de martirio para forjar una identidad colectiva fuerte, combatir a las facciones consideradas herejes, inspirar a los fieles y legitimar su propia ortodoxia. Según el análisis de Moss, el Imperio Romano no mantuvo una política de persecución constante y coordinada durante 300 años sobre los cristianos, sino que las represiones fueron en realidad episodios locales, esporádicos y a menudo estuvieron motivados por cuestiones de orden público y lealtad cívica, ya que la negativa de los cristianos a realizar sacrificios en honor a los dioses del Estado o al emperador no se consideraban un simple desacuerdo teológico, sino un acto de traición política y subversión social. En esta misma línea, el estadounidense Bart Ehrman, filólogo erudito del Nuevo Testamento y autor de la obra El Nuevo Testamento, una introducción histórica a los primeros escritos cristianos, añade que las tradiciones orales que circularon entre las primeras comunidades antes de ser puestas por escrito sufrieron alteraciones, añadidos y ediciones significativas. Según plantea Ehrman, que de joven fue un cristiano evangélico muy ferviente, pero hoy se identifica a sí mismo como agnóstico, los relatos detallados de persecución y ejecución que han llegado hasta nosotros a menudo reflejan mucho más las necesidades teológicas, las tensiones sociales y los conflictos de identidad de las comunidades cristianas de los siglos II y III que los hechos exactos y comprobables del siglo I. A continuación vamos a analizar cómo cuenta la tradición que murieron cada uno de los 12 apóstoles y ver qué muertes tienen un mayor respaldo documental. Según los expertos, las ejecuciones de los líderes principales del movimiento,
estuvieron estrechamente ligadas a tensiones políticas de la época. El primer caso que vamos a abordar es el de Santiago el Mayor, hijo del pescador Zebedeo. Santiago es el único miembro de los 12 apóstoles cuyo martirio y ejecución aparecen registrados de forma explícita y directa en los textos canónicos, lo que le otorga un peso historiográfico inusual. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se menciona de manera escueta pero contundente que el monarca judío Herodes Agripa I ordenó matarlo a espada. El texto dice así: por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Este rey Herodes era el nieto de Herodes el Grande, el que, según el Nuevo Testamento, mandó matar a todos los niños menores de 2 años en la época del nacimiento de Jesús. Este evento de la ejecución de Santiago se sitúa entre los años 41 y 44, periodo en el que Herodes Agripa ostentaba el poder en la región de Judea. Desde una perspectiva sociopolítica y de análisis de poder, la ejecución de este apóstol fue una maniobra calculada de relaciones públicas por parte del monarca. El texto bíblico indica que al percibir que la acción letal agradaba enormemente a las élites religiosas judías conservadoras, el rey procedió inmediatamente a ordenar el arresto de Pedro para continuar con la purga. La decapitación por espada era un castigo capital considerado una gran deshonra en el contexto judío y se aplicaba de manera específica a aquellos individuos que eran percibidos por las autoridades como falsos profetas o engañadores del pueblo, tipificación legal que encajaba con la visión que las autoridades del templo tenían de los líderes del nuevo movimiento cristiano. Sin embargo, el destino póstumo de los restos de Santiago conforma uno de los fenómenos culturales, políticos y religiosos más extraordinarios de la historia de Europa. La tradición eclesiástica y hagiográfica, surgida principalmente a partir del siglo VII, afirma que Santiago viajó a la lejana provincia romana de Hispania para predicar el Evangelio en los confines del mundo conocido, antes de regresar a Jerusalén para encontrar su fatal destino. Tras su ejecución por orden de Herodes Agripa, los relatos medievales nos cuentan que 2 de sus discípulos lograron recuperar su cuerpo decapitado y lo trasladaron en una barca de piedra guiada de forma sobrenatural por ángeles, surcando el mar Mediterráneo y bordeando la costa atlántica hasta llegar a la región de Galicia, en la actual España. Allí, los restos habrían permanecido ocultos y olvidados durante casi 8 siglos. Hasta principios del siglo IX, bajo el reinado del monarca asturiano Alfonso II el Casto, cuando un ermitaño llamado Pelayo afirmó haber observado luces estelares y escuchado cánticos sobre el monte Libredón. El obispo Teodomiro acudió al lugar y, tras realizar excavaciones, identificó los restos hallados en un antiguo mausoleo romano como los del apóstol Santiago. Este hallazgo providencial en el Campus Stellae, el campo de la estrella que daría nombre a la localidad de Compostela, fue un acontecimiento de impacto geopolítico inmenso para el reino de Asturias, que en aquel momento se encontraba acorralado en el norte por el avance militar musulmán en la península ibérica. Para los expertos, el descubrimiento de la tumba de Santiago actuó como un poderoso motor espiritual para los creyentes y, al mismo tiempo, como una herramienta ideológica de incalculable valor político y de cohesión para los reinos cristianos. La figura del humilde pescador galileo fue rápidamente transformada en el iconográfico Santiago Matamoros, un guerrero celestial implacable que, según contaban crónicas posteriores, se aparecía en un brioso caballo blanco para decantar la victoria del lado cristiano. Así habría ocurrido en la famosa batalla de Clavijo, considerada hoy por historiadores de la propia Iglesia como el jesuita Juan Francisco Masdeu, no como un hecho histórico, sino como un relato épico y simbólico destinado a elevar la moral de las tropas.
Todo esto dotó de una identidad inquebrantable a los reinos hispánicos durante el largo y complejo proceso de expansión territorial que tradicionalmente conocemos como la Reconquista, un término hoy muy debatido por los expertos porque sugiere que hubo una cruzada constante para recuperar un territorio perdido, cuando en realidad fueron 800 años de avances, retrocesos y mucha convivencia cultural. Pero más allá de la política, el sepulcro convirtió a Santiago de Compostela en el tercer gran núcleo de peregrinación de todo el mundo cristiano, generando a través de los siglos una red vital de intercambio cultural y artístico en toda Europa. Y es que, como señalan muchos estudiosos actuales, independientemente del debate arqueológico sobre a quién pertenecen los huesos que descansan en la catedral, lo que es innegable es que el Camino de Santiago transformó el continente. La fe de millones de peregrinos durante siglos es un hecho histórico, un fenómeno que cruzó los mares y que fundó numerosas ciudades por toda Iberoamérica bajo la protección de este apóstol. Según el teólogo estadounidense Sean McDowell, quien, como hemos dicho antes, es un apologista y defensor de la fe experto en la historia del martirio de los apóstoles, el nivel de certeza sobre el martirio de Santiago sería el más alto, entre un 9 y un 10, es decir, la máxima probabilidad histórica, una puntuación sobresaliente que también otorga al martirio en Roma del líder principal de los apóstoles, Simón, apodado Pedro. Sin embargo, como veremos enseguida, los expertos hacen una distinción muy importante entre el hecho supuestamente comprobado de su ejecución y la famosa tradición de que muriera crucificado boca abajo. Para saber lo que le sucedió a Pedro, según los estudiosos de la religión, debemos trasladarnos al corazón del poder imperial en Roma, porque su muerte tuvo lugar durante el turbulento reinado del emperador romano Nerón. En el año 64, un incendio devastó gran parte de la capital imperial durante varios días. Ante los crecientes rumores de que el propio emperador, en un arrebato de locura megalómana, había provocado el fuego para reconstruir la ciudad a su gusto, Nerón llevó a cabo una hábil maniobra de distracción política y utilizó a la naciente hermética y ya de por sí impopular minoría cristiana como chivo expiatorio. El historiador y senador romano Tácito documenta esta persecución en su obra Anales, en la que describe cómo los cristianos, tras ser falsamente acusados del incendio, de hecho se cree que todo fue un accidente surgido en uno de los comercios que vendían aceites, fueron sometidos a escarnios públicos. Algunos fueron cubiertos con sangrientas pieles de animales salvajes para ser despedazados por perros de caza en la arena del circo privado del emperador, mientras que otros fueron crucificados y, tras ser empapados en sustancias inflamables, quemados vivos al caer la noche para servir de antorchas humanas que iluminaban los jardines imperiales. Las fuentes cristianas más tempranas y respetadas, como la epístola atribuida al obispo Clemente de Roma, redactada a finales del siglo I, y las cartas del obispo y patriarca sirio Ignacio de Antioquía, escritas a principios del siglo II, mientras viajaba hacia su propio martirio, aluden de forma temprana a la ejecución conjunta de Pedro y Pablo de Tarso en la capital del imperio. De esta manera confieren a este evento un sólido respaldo en la memoria histórica ininterrumpida de la comunidad romana primitiva. Según la tradición cristiana mayoritaria, Pedro murió crucificado alrededor del año 67, aunque algunas fuentes sitúan el rango de su martirio entre los años 64 y 68, precisamente durante la persecución del emperador Nerón. Sin embargo, los detalles tan específicos de su ejecución provienen de los Hechos de Pedro, un texto apócrifo, es decir, no canónico, redactado a finales del siglo II. Este documento relata la famosísima escena del Quo Vadis. Pedro decide huir atemorizado de la inminente persecución en Roma. Lo hace a través de la antigua Vía Apia y allí experimenta una visión en la que se cruza con Jesús, a quien le pregunta: «Quo vadis, Domine?»,
¿A dónde vas, Señor? Jesús le responde que se dirige a Roma para ser crucificado de nuevo. Pedro comprende que su maestro lo está reprendiendo, así que cambia de actitud, da media vuelta y regresa a la ciudad para enfrentarse a su destino. Según relata esta misma tradición, cuando los verdugos romanos se dispusieron a clavarle en el madero, Pedro solicitó ser crucificado cabeza abajo, alegando que se consideraba a sí mismo indigno de experimentar la muerte exactamente de la misma manera que su maestro. Desde el punto de vista analítico de la medicina forense actual y la fisiopatología del trauma, la crucifixión invertida representa una de las formas de ejecución pública más atroces y biológicamente devastadoras concebidas en la antigüedad. Como ya vimos en el documental sobre el Jesús histórico, la muerte por crucifixión en posición vertical suele sobrevenir tras una larga y extenuante agonía debido a una combinación de deshidratación extrema, un shock hipovolémico y un colapso cardiovascular progresivo. Sin embargo, en una posición invertida, la dinámica ventilatoria del cuerpo humano se ve severamente alterada de manera casi inmediata. El enorme peso de las vísceras abdominales recae por simple efecto de la gravedad directamente sobre el músculo del diafragma, limitando de manera progresiva y con gran dolor la capacidad de expansión pulmonar necesaria para inspirar. Además, la inversión total del cuerpo provoca un retorno venoso anómalo y masivo hacia la parte superior del torso, generando una congestión vascular extrema en la región craneofacial y la parte alta del pecho. Esto habría derivado rápidamente en un aumento letal de la presión intracraneal, provocando múltiples hemorragias cerebrales, pérdida de consciencia por hipoxia tisular, edema pulmonar y un fallo multiorgánico acelerado. Médicamente hablando, la crucifixión invertida habría acortado de manera significativa el tiempo de supervivencia de la víctima, pero sumergiendo al individuo en un estado de pánico respiratorio y un dolor indescriptible. ¿Murió así San Pedro? Investigadores como el propio McDowell y otros expertos en el tema se muestran escépticos, ya que carece de respaldo documental sólido en el siglo I. Los expertos coinciden en que la crucifixión invertida no es un hecho histórico comprobable, sino una leyenda teológica elaborada a posteriori por las primeras comunidades cristianas con un objetivo muy claro: resaltar la humildad extrema del líder de los apóstoles y ofrecer un relato inspirador a los fieles que se enfrentaban a sus propias persecuciones. En relación con el lugar del descanso final de Pedro, la evidencia arqueológica sobre su tumba ha aportado datos que respaldarían lo que se ha venido defendiendo desde la tradición. En el año 1939, bajo el pontificado del Papa Pío XII, se iniciaron unas complejas excavaciones bajo el altar mayor de la imponente Basílica de San Pedro en el Vaticano. Dichas excavaciones terminaron descubriendo una extensa y excelentemente conservada necrópolis romana. El muro oriental de este complejo funerario subterráneo, datado en torno al año 160, contenía un nicho doble conocido históricamente como el Trofeo de Gallo, señalado de manera ininterrumpida por la tradición cristiana primitiva como el sitio exacto de entierro del apóstol tras su ejecución en la colina vaticana. Años más tarde, la arqueóloga y epigrafista italiana Margherita Guarducci identificó un grafiti grabado en el muro adyacente al nicho con la reveladora inscripción griega Petroseni, que la investigadora tradujo como Pedro está aquí, aunque hoy en día su significado exacto sigue siendo objeto de debate académico. Posteriormente, analizó unos restos óseos incompletos pertenecientes a un hombre de complexión robusta y edad avanzada, los cuales habían sido encontrados cuidadosamente envueltos en una lujosa tela de color púrpura entretejida con hilos de oro. ¿Eran los huesos de Pedro? No se sabe, pero la conjunción del grafiti,
la tela de alto estatus y la congruencia milimétrica de la topografía del lugar con las descripciones de la antigua tradición romana, fortalecen la credibilidad de que al menos desde el siglo II ese punto exacto fue venerado como la tumba histórica de Pedro. Hemos hablado de que Pedro y Pablo fueron ejecutados en Roma. Aunque Pablo de Tarso no fue uno de los 12 apóstoles originales seleccionados en Galilea, sí fue fundamental como arquitecto teológico y principal motor de expansión del cristianismo en el siglo I, por lo que se le suele incluir en este tipo de análisis, y también nosotros os contaremos cómo se supone que fue su muerte. Su destino final está ligado a la misma represión que llevó a cabo a partir del año 64 Nerón y que, como hemos visto, acabó con la vida de Pedro. Los padres de la Iglesia y las fuentes cristianas más tempranas coinciden de forma generalizada en señalar su arresto, encarcelamiento y posterior martirio en la ciudad de Roma. Pablo, al contrario de lo que sucedía con Pedro, era ciudadano romano de pleno derecho, de manera que se libró de sufrir castigos considerados deshonrosos, propios de esclavos y rebeldes, como era el caso de la crucifixión. A los ciudadanos les reservaban el privilegio de la decapitación mediante el uso de la espada, un método de ejecución que los romanos consideraban rápido, limpio y honorable para un ciudadano del imperio. Curiosamente, como hemos visto en el caso de Santiago, este mismo método de ejecución en Judea era considerado una enorme deshonra. La tradición histórica sitúa geográficamente la ejecución de Pablo a las afueras de la ciudad, en el lugar conocido como Aquae Salviae, donde hoy se erige la actual abadía de Trefontane, o de las Tres Fuentes, y recibe este nombre porque la leyenda piadosa medieval, siempre dispuesta a añadir un toque sobrenatural, asegura que cuando el verdugo cortó la cabeza del apóstol, ésta rebotó exactamente 3 veces contra el suelo y en cada uno de esos 3 impactos brotó milagrosamente un manantial de agua. Mitos aparte, si analizamos su ejecución desde la perspectiva de la patología forense, un tajo de espada o hacha pesada en el cuello habría provocado una sección traumática e inmediata de la médula espinal a nivel cervical, cortando de forma simultánea los grandes vasos sanguíneos del cuello, las arterias carótidas y las venas yugulares bilaterales, y colapsando las vías respiratorias superiores. El resultado fisiológico de este traumatismo extremo habría sido una exsanguinación masiva combinada con una isquemia cerebral instantánea y total, provocando la pérdida de conciencia en milisegundos y la muerte clínica celular irreversible en cuestión de pocos segundos también. La solidez y concordancia de las fuentes tempranas cristianas y seculares confiere al final de Pablo una probabilidad histórica muy alta, de 9-10, en la evaluación de Sean McDowell. Hemos visto ya cómo se cree con bastante probabilidad que fallecieron Santiago, Pedro y Pablo. En el caso del apóstol Tomás, a menudo recordado por su escepticismo inicial y su exigencia de pruebas para creer en la resurrección de Jesús, no existe tanta certeza, porque más allá de las fronteras orientales del Imperio Romano, las fuentes históricas de la época brillan por su ausencia, de manera que lo que nos queda es sobre todo la leyenda piadosa y el folclore religioso. El texto más importante para intentar conocer cuál fue su destino son los Hechos de Tomás, una extensa y compleja obra de marcado carácter gnóstico y ascético, redactada en idioma siríaco a principios del siglo III. Según este detallado pero cuestionado relato, Tomás viajó hacia el lejano oriente y llegó a la India, concretamente a la corte del rey indoparto Gondofares. Y aquí viene un dato muy llamativo. Durante siglos, los expertos creyeron que este rey era un invento literario, hasta que en el siglo XIX se descubrieron monedas antiguas con su rostro, demostrando que Gondofares gobernó exactamente en la época en la que Tomás habría viajado allí, dándole a la leyenda un núcleo de verdad histórica inesperada.
Posteriormente, el apóstol se desplazó hacia la región sur, a la costa de Coromandel y la zona de Mylapore, en las inmediaciones de la actual ciudad de Chennai. En aquel entorno culturalmente adverso, tras haber conseguido numerosas conversiones y supuestamente enfurecido a los sacerdotes brahmanes locales, Tomás habría sido violentamente ejecutado, atravesado por las lanzas de los soldados tras negarse a adorar a las deidades tradicionales de la región. Según McDowell, el nivel de certeza de que realmente muriera atravesado por esas lanzas en la India es de más probable que improbable. Le da un 7. Ese antiguo mito del apóstol Tomás en la India cobró una dimensión geográfica y cultural nueva e inesperada durante la convulsa época de la invasión europea del territorio americano, forjando un sorprendente y duradero vínculo con ese continente. Los misioneros jesuitas de los siglos XVI y XVII, al adentrarse en los territorios del interior de Sudamérica, encontraron entre las poblaciones indígenas Tupinambá en la costa y Guaraní en el interior la arraigada leyenda oral de un héroe civilizador pacífico y mitológico conocido indistintamente bajo los nombres de Paizumé, Zomé o Sumé. Este enigmático personaje era descrito en la memoria colectiva indígena como un hombre blanco, de edad avanzada, portador de una larga y espesa barba y que caminaba vestido con túnicas, el cual había recorrido a pie aquellas inmensas tierras en un pasado remoto, enseñando a los nativos el vital arte de cultivar la tierra, específicamente la mandioca, más conocida en España como yuca, y dictando estrictas normas morales de convivencia. Diversos intelectuales y religiosos de la época, como el misionero jesuita portugués Manuel de Nóbrega, el sacerdote jesuita peruano Antonio Ruiz de Montoya, el historiador jesuita portugués Simão Vasconcelos y el misionero jesuita austriaco Martin de Vrijshofa, realizaron una rápida y útil sincretización cultural e identificaron, basándose en meras similitudes fonéticas y descriptivas, a la deidad Paizumé con la figura histórica del apóstol Santo Tomás. Para fundamentar esta teoría teológica, los jesuitas se dedicaron a documentar la supuesta presencia de pisadas milagrosas que habían quedado inexplicablemente marcadas en las duras rocas basálticas en lugares tan dispares como Salvador de Bahía, en la costa atlántica brasileña, o el Cerro Tacumbú en Asunción del Paraguay, huellas que las tribus locales ya veneraban y que los misioneros atribuyeron, sin dudarlo, al paso evangelizador del apóstol Tomás. A estas supuestas evidencias físicas se sumaron leyendas fantásticas sobre cómo las flechas lanzadas por los indígenas hostiles contra el apóstol se daban la vuelta en el aire para herir a sus atacantes. El análisis histórico moderno señala que esta amalgama religiosa no fue un mero accidente de interpretación etnográfica, constituyó una estrategia teológica y política calculada por la orden ignaciana. Al afirmar que el inmenso continente de América ya había recibido la semilla de la palabra divina directamente de un apóstol de Cristo mucho antes de la llegada de las naves europeas, los evangelizadores justificaban moral y legalmente su proyecto de evangelización, presentándolo no como una imposición cultural violenta y externa, sino como el legítimo redescubrimiento y la amorosa recuperación de una fe primigenia que había sido olvidada o corrompida por los nativos. Así legitimaban el mestizaje religioso-cultural y allanaban el camino para la invasión espiritual de millones de almas. Otro relato que tiene un gran arraigo popular, pero que carece de documentación primaria sólida, es el de la muerte de Andrés, pescador de Betsaida y hermano de Pedro. Según los registros transmitidos por el teólogo y filósofo griego Clemente de Alejandría y el sabio alejandrino Orígenes, Andrés dedicó su vida apostólica a predicar en las agrestes regiones de Escitia, en los márgenes del Mar Negro y en la antigua Grecia. La tradición eclesiástica sitúa su martirio en la ciudad griega de Patras, en la región de Acaya, y explica que fue ejecutado bajo las órdenes del gobernador romano Egeas, quien habría dictado la sentencia capital tras enfurecerse al descubrir que el apóstol había convertido a su propia esposa al cristianismo
y promovido en ella un ideal de castidad que destruyó su matrimonio. Según la tradición, el apóstol habría sido ejecutado en una cruz peculiar, conformada en forma de aspa o X. Sin embargo, aquí la historia nos da una sorpresa. Los textos antiguos del siglo III que narran su final, conocidos como los Hechos de Andrés, no mencionan una cruz en forma de X. Esa estructura geométrica fue, según los expertos, un añadido visual inventado siglos después, en la Edad Media, para otorgarle al apóstol un símbolo distintivo. Lo que sí afirman aquellos primeros relatos hagiográficos es que Andrés no fue inmovilizado mediante clavos de hierro atravesando sus muñecas y tobillos, sino que fue firmemente atado con gruesas cuerdas a la estructura de madera, una técnica cruel diseñada específicamente para prolongar su agonía al mantenerlo con vida durante 2 días completos. Durante esas 2 jornadas, demostrando una resistencia sobrehumana, habría continuado predicando sin cesar a las multitudes congregadas a los pies del patíbulo. Si evaluamos este castigo desde la perspectiva de la medicina forense, la crucifixión mediante ataduras en lugar de clavos retrasa significativamente el fallo hemodinámico, es decir, una caída letal de la presión sanguínea, y evita la pérdida rápida de sangre que podría acelerar el colapso. La causa clínica de la muerte en estos casos obedece a un cuadro degenerativo muy complejo. La víctima experimentaría una deshidratación extrema agravada por la exposición ininterrumpida a los elementos climáticos, un insufrible dolor muscular derivado de calambres musculares continuos por la tensión en los miembros superiores e inferiores, insuficiencia renal aguda y un progresivo y letal shock hipovolémico periférico que, al impedir la correcta oxigenación del cerebro y los órganos vitales, culminaría en un paro cardiorrespiratorio provocado por la extenuación física. ¿Qué probabilidad de veracidad le da Sean McDowell a que Andrés, el hermano de Pedro, muriera así martirizado en Grecia? El experto considera que el núcleo histórico de su ejecución en Patras es más plausible que improbable y le da un 6 en su baremo de 1 a 10. Es decir, habría indicios razonables de su martirio, pero los discursos sobre la agonía de 2 días seguidos y la forma de la cruz entrarían en el terreno de la leyenda. Aún así, a nivel simbólico e histórico, la potente iconografía de esta cruz de San Andrés generó una profunda huella en la historia militar, heráldica y política de España y de todas las naciones de Iberoamérica a través del emblema conocido como la Cruz de Borgoña o Aspa de Borgoña. Este símbolo, que representa gráficamente 2 troncos rústicos y nudosos, cruzados en diagonal y teñidos del rojo intenso que evoca la sangre del martirio del apóstol, fue introducido formalmente en los ejércitos de España a principios del siglo XVI por el monarca flamenco Felipe el Hermoso, al contraer matrimonio con la infanta Juana I de Castilla y aportar los emblemas de su linaje borgoñón a la corona española. Durante el posterior reinado de su hijo Carlos I de España y V de Alemania, el aspa de Borgoña se convirtió por decreto en el emblema táctico y representativo principal de los temibles tercios españoles, así como en la bandera de combate de las armadas y fuerzas expedicionarias del Imperio Español a lo largo y ancho del planeta. En la actualidad, el legado de este emblema asociado al sangriento martirio de Andrés perdura de manera visible y legal. La bandera oficial del estado de Florida en Estados Unidos, el estandarte de la ciudad de Valdivia en Chile y la bandera del departamento de Chuquisaca en Bolivia, entre muchas otras, mantienen intacto este diseño de aspa roja como una herencia de su pasado virreinal hispánico. Si la evidencia en los casos anteriores nos mantenía aún atados a la historia documentada de la antigüedad, al adentrarnos en los casos de Bartolomé, Mateo, Simón el Celote, Judas Tadeo y Matías, entramos en el terreno de las sombras. Para los expertos, los destinos de estos hombres son legendarios, contradictorios o sencillamente desconocidos para la investigación histórica rigurosa.
Las tradiciones que narran sus muertes suelen estar vinculadas a relatos hagiográficos muy posteriores, diseñados ex professo para ensalzar virtudes heroicas de resistencia ante el dolor, describiendo castigos de una crueldad inusitada. Así ocurre con el apóstol Bartolomé, a quien los estudiosos a menudo identifican en los evangelios con la figura de Natanael. Diversas leyendas lo sitúan como un infatigable viajero, predicando en la lejana India, en las llanuras de Mesopotamia y finalmente en el escarpado reino de Armenia. Fue precisamente en la ciudad armenia de Albanópolis, donde, según la tradición oriental, el apóstol logró el hito de convertir al propio rey local Polimio a la nueva fe cristiana. Sin embargo, este éxito diplomático desató la ira del hermano del monarca, un príncipe pagano llamado Astiages, quien, presionado por los sacerdotes de los templos tradicionales, ordenó su detención y martirio. El castigo escogido para Bartolomé fue uno de los métodos más sádicos del amplio catálogo de ejecuciones de la antigüedad. La orden dictaba que el prisionero debía ser desollado vivo por sus verdugos. La piel es el órgano de mayor extensión del cuerpo humano, responsable de funciones vitales e insustituibles como la termorregulación basal, la retención de fluidos internos y la barrera inmunológica primaria, quitar de forma lenta y violenta la dermis y epidermis, usando instrumentos cortantes, deja completamente expuestas millones de terminaciones nerviosas en carne viva, al contacto directo con el aire, generando un dolor neuropático agudo, constante e intratable desde el primer minuto. La víctima sometida a un desollamiento sufre casi de inmediato una pérdida masiva e incontrolable de fluidos plasmáticos y sangre, lo que induce un rápido shock hipovolémico. De manera simultánea, al perder su capa aislante, el cuerpo experimenta una caída drástica de la temperatura central, derivando en una hipotermia severa y paralizante. Si lograse sobrevivir a las primeras y agónicas horas del procedimiento por la fuerza de su constitución, el individuo sucumbiría a una invasión bacteriana sistémica fulminante, sumada a un choque neurogénico provocado por el dolor insoportable que colapsaría el sistema nervioso central. A menudo la tradición añade que, tras ser despellejado minuciosamente, Bartolomé fue finalmente decapitado o crucificado para poner fin a su suplicio. Para Sean McDowell, aunque es posible que Bartolomé sufriera martirio en sus viajes, le otorga una probabilidad media baja, un 5 a su final en Armenia, es bastante probable que el macabro detalle del desollamiento sea una leyenda posterior, un mito iconográfico creado para impactar a los fieles. Y vaya si lo lograron. Precisamente debido a la truculencia de este castigo, el arte cristiano y renacentista lo representa sosteniendo su propia piel vacía, colgada del brazo y empuñando el cuchillo de su martirio. De hecho, si miráis de cerca el famoso fresco del Juicio Final en la Capilla Sixtina, veréis a Bartolomé sujetando su piel, y el rostro que aparece en esa piel desollada es nada menos que un perturbador autorretrato del propio Miguel Ángel. Esta imagen tan impactante convirtió a Bartolomé en el santo patrón protector de los gremios de curtidores, carniceros y trabajadores del cuero, tanto en España como a lo largo de toda Iberoamérica, teniendo especial relevancia en urbes colombianas de gran tradición como Bogotá, Tuluá u Honda, donde hoy se erigen templos en su honor. El caso de Mateo, el recaudador de impuestos de Cafarnaúm, está plagado de contradicciones históricas que frustran a los investigadores. Algunas de las tradiciones más respetables del cristianismo primitivo, como las referidas por el erudito teólogo y filósofo griego Clemente de Alejandría, sugirieron en su momento que Mateo, junto a otros apóstoles como Felipe, falleció tranquilamente de muerte natural tras una vida de servicio, sin derramar su sangre por la fe.
Sin embargo, las narrativas posteriores, originadas en la necesidad retórica y espiritual de la Iglesia de equiparar el nivel de heroísmo y sacrificio de todos los miembros del selecto grupo de los 12, desarrollaron complejas leyendas a posteriori. La versión más extendida en la literatura medieval ubica su violenta muerte en los lejanos territorios de Etiopía o, según otras fuentes, en Persia, donde el apóstol habría sido asesinado a traición a espada o apuñalado por la espalda por sicarios a sueldo, mientras se encontraba arrodillado oficiando la sagrada liturgia ante el altar cristiano. De hecho, esta es exactamente la sobrecogedora escena que el maestro del claroscuro Caravaggio inmortalizó en su famosa obra El martirio de San Mateo, dejándonos una imagen imborrable de ese supuesto asesinato a sangre fría. ¿Pero qué dice la ciencia histórica de todo esto? La escasez de fuentes corroborables de los siglos I y II hace que la evaluación historiográfica moderna, como la del ya mencionado Sean McDowell, sea muy cautelosa. El experto estadounidense le otorga un 5 sobre 10 en su escala de probabilidad, es decir, clasifica estos relatos de asesinato en la categoría de lo posible, pero altamente especulativo, siendo prácticamente imposible verificar si Mateo murió bajo el filo de una espada o, como decían los textos más antiguos, plácidamente de viejo. Por su parte, Simón, conocido como el Celote, un fanático de la ley de Dios que rechazaba ferozmente el dominio romano, y Judas Tadeo, a menudo identificado por la tradición como pariente o primo del propio Jesús, suelen aparecer unidos en las tradiciones posteriores de la Iglesia oriental y occidental. Y un pequeño apunte curioso, este Judas Tadeo es el mismo que hoy en día es venerado mundialmente como el famoso patrón de las causas difíciles o imposibles. Los relatos legendarios apuntan a que ambos apóstoles emprendieron un arduo viaje juntos para predicar en las hostiles regiones de Persia, Babilonia y Armenia, donde se enfrentaron en enconados debates teológicos con los sacerdotes paganos locales. Al negarse a adorar a las deidades del fuego y a los ídolos del Estado, ambos habrían sido martirizados hacia el año 62. Las hagiografías medievales señalan que Judas Tadeo, tras ser inmovilizado, fue asesinado a hachazos o golpeado salvajemente con un pesado mazo en la cabeza, instrumentos que hoy configuran su atributo iconográfico principal. Pero el destino que los textos reservaron para Simón es, si cabe, aún más espantoso. Según la tradición, fue sentenciado a ser aserrado vivo, partido por la mitad longitudinalmente. La realidad histórica de esta tortura, que se usó en contadas ocasiones en la antigüedad, es aterradora. Para llevarla a cabo, los verdugos solían colgar a la víctima boca abajo por los tobillos. Esta posición no era casual. Al estar invertido, el flujo sanguíneo continuaba alimentando el cerebro, lo que impedía que el prisionero se desmayara por la caída de la presión arterial. De esta forma, la víctima se mantenía consciente y experimentaba un dolor insoportable y un shock extremo del sistema nervioso mientras la hoja de la sierra avanzaba desde la ingle a través de la pelvis y el abdomen, hasta que la pérdida masiva de sangre o la destrucción de los grandes vasos torácicos provocaba por fin la muerte. ¿Y qué nos dice la investigación histórica sobre la veracidad de estas muertes de Judas Tadeo y Simón? Para el investigador Sean McDowell y la historiografía moderna, aunque la tradición de su labor misionera conjunta es fuerte, los detalles exactos de estas ejecuciones gemelas carecen de fuentes primarias fiables de los primeros siglos. Por ello, McDowell otorga al martirio de ambos apóstoles una puntuación de 5 sobre 10 en su escala de probabilidad, es decir, los sitúa en la misma categoría que a Mateo. Considera que su final violento es posible o plausible, pero los detalles concretos y sangrientos, como la sierra y el mazo, pertenecen casi con total seguridad al terreno de las leyendas construidas muchos siglos después para magnificar la valentía de estos predicadores en tierras lejanas.
Independientemente de si Judas Tadeo murió así o no, su figura ha generado un fenómeno antropológico, sociológico y de devoción popular de primerísimo orden en Iberoamérica. Mundialmente conocido como el venerado patrono de las causas difíciles, su epicentro indiscutible de culto masivo se encuentra en la Ciudad de México, concretamente en el templo de San Hipólito y San Casiano, un santuario colonial situado en el corazón urbano, aunque este fervor traspasa fronteras y se replica con idéntica fuerza en lugares como el centro histórico de Lima, en Perú. La intensa devoción a San Judas Tadeo es un claro ejemplo de cómo una figura apostólica antigua, cuyas raíces históricas son tenues, recobra una vitalidad y un significado sociológico completamente nuevo en el contexto del siglo XXI. Sobre el apóstol Felipe, aunque hemos visto que algunos eruditos antiguos sugirieron que falleció plácidamente de viejo, la tradición eclesiástica más extendida afirma que viajó hasta la ciudad de Hierápolis, en la actual Turquía. Allí, tras desafiar y erradicar un culto pagano que adoraba las serpientes, las autoridades locales ordenaron que fuera crucificado y apedreado. Sin embargo, debido a la escasez de fuentes primarias fiables, el investigador Sean McDowell sitúa estas narraciones en el terreno de lo altamente incierto y le otorga una probabilidad de apenas un 5 sobre 10. ¿Y cómo falleció Santiago el Menor, también conocido como el hijo de Alfeo? En los documentos de los primeros siglos, su figura se confunde y se fusiona a menudo con la de otro líder muy importante, Santiago el Justo, a quien los textos llaman el hermano de Jesús. Por culpa de este lío de identidades, la tradición popular acabó mezclando sus finales y afirmando que fue arrojado al vacío desde lo alto del pináculo del Templo de Jerusalén y al sobrevivir a la caída fue rematado a garrotazos por la turba. Por tanto, la ciencia histórica otorga una probabilidad bastante baja a los relatos concretos de su ejecución, asumiendo que el final del apóstol original es un misterio que se ha perdido para siempre. McDowell le da también un 5 sobre 10, la misma puntuación que al caso de Matías, que considera tan plausible como improbable. Su caso es peculiar porque él no era uno de los 12 apóstoles originales. Fue el encargado de ocupar la vacante dejada por el suicidio de Judas Iscariote para completar la cifra profética de 12 líderes, que simbolizaba las 12 tribus de Israel. Pero ¿por qué lo eligieron a él? Los apóstoles establecieron un requisito estricto para la elección del número 12. El sustituto debía haber sido testigo presencial de toda la trayectoria de Jesús, desde su bautismo hasta su resurrección. Solo 2 hombres en toda la comunidad cumplían este exigente perfil: José, llamado Barsabás, y Matías. ¿Cómo desempataron? No hubo votaciones ni debates políticos. Según relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, la comunidad rezó y recurrió a una práctica judicial judía antiquísima: echarlo a suertes. Probablemente introdujeron 2 piedras marcadas en una vasija y sacaron una, con la profunda convicción teológica de que el resultado no era fruto del azar, sino la decisión directa de la providencia divina. La suerte recayó sobre Matías. Sin embargo, tras este nombramiento, el rastro documental del nuevo apóstol se pierde de forma abrupta después del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Ante este vacío de los textos oficiales, diversas leyendas apuntan a que su labor misionera lo llevó a predicar en la región de Capadocia e incluso en la remota Cólquida, situada en la actual nación de Georgia. Según otra tradición opuesta, centrada en el territorio de Judea, Matías fue juzgado y condenado en la propia ciudad de Jerusalén por el sumo sacerdote del Sanedrín judío. Fue sentenciado a ser lapidado o apedreado hasta perder la consciencia por considerarlo un peligroso perturbador del orden público y social, para ser posteriormente decapitado con un hacha para asegurar su fallecimiento. La posterior dispersión geográfica de sus supuestas reliquias óseas, que la tradición afirma fueron recuperadas y trasladadas por la emperatriz Santa Elena, la madre de Constantino, en el siglo IV,
Abarca lugares tan distantes como la abadía de la ciudad de Treveris en Alemania, la monumental Basílica de Santa María la Mayor en Roma y, cruzando el océano, el relicario de la majestuosa iglesia de San Pedro en la ciudad de Lima, Perú. Semejante amplitud geográfica refleja la intensa competencia de las diócesis y ciudades europeas e iberoamericanas durante la Edad Media y la época colonial hispánica por poseer e idolatrar restos sagrados que atrajeran a las masas de peregrinos y dotaran de autoridad a sus templos. Y vamos ya con los dos últimos apóstoles que nos quedan por ver. Y los dos son especiales. Uno por el supuesto y excepcional final milagroso y pacífico que tuvo en medio de una era de sangre. El otro por encarnar el arquetipo oscuro del traidor absoluto, cuyo misterioso final encierra algunas contradicciones en los propios textos bíblicos. Primero hablaremos de Juan, también hijo de Zebedeo, hermano de Santiago el Mayor y conocido como el discípulo amado. Está considerado de manera casi unánime como el único apóstol del grupo original que no expiró a causa de un martirio violento, sino que falleció por causas biológicas naturales a una edad muy avanzada, rozando el siglo de vida, en la ciudad grecorromana de Éfeso, en Asia Menor. Sin embargo, para la mentalidad heroica de la cristiandad de los primeros siglos, resultaba inaceptable privar a una figura tan prominente y querida del honor supremo del martirio físico, la mayor demostración de lealtad a Cristo. Por ello se forjó de manera progresiva una leyenda milagrosa, transmitida y consolidada por el teólogo y apologista cartaginés Tertuliano a finales del siglo II. El relato afirma que durante la persecución decretada por el emperador romano Domiciano en la urbe de Roma, el anciano Juan fue arrestado, juzgado y condenado a sufrir el tormento público de ser sumergido de cuerpo entero en un enorme caldero de aceite hirviendo situado ante la puerta latina de la ciudad. Según la leyenda, que desafía toda ley física, el apóstol no solo no profirió un grito de dolor, sino que salió del caldero ileso, milagrosamente rejuvenecido e indemne, un prodigio inexplicable que aterró a sus experimentados verdugos romanos, paralizó al propio emperador y motivó que la sentencia de muerte fuera conmutada por la del destierro perpetuo a la rocosa isla penal de Patmos, lugar de aislamiento donde la tradición asegura que recibiría la visión divina para redactar el complejo y críptico libro del Apocalipsis. El segundo caso anómalo que encontramos en las muertes de los apóstoles es el de Judas Iscariote. Estamos ante un rompecabezas para los investigadores debido a la discrepancia que existe al respecto en las propias fuentes primarias bíblicas que intentan narrar cómo falleció. Por un lado, el autor del Evangelio de Mateo, en su capítulo 27, versículo del 3 al 5, expone lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Por el contrario, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, versículo 18, relata un escenario muy distinto. Afirma que Judas, con el dinero maldito fruto de su iniquidad, se compró un campo y que en aquel lugar, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron sobre la tierra. Los históricos intentos de armonizar la teología tradicional durante siglos han sugerido una fusión casi macabra y muy improbable de ambas muertes para salvar esta discrepancia bíblica. Afirman que Judas se ahorcó colgándose de la rama de un árbol situado justo al borde de un elevado barranco en el terreno comprado.
Posteriormente, ya sea por el peso del cuerpo inerte o porque la soga se pudrió con los días, el anclaje cedió y el cadáver, ya hinchado por los avanzados procesos biológicos de putrefacción y la masiva acumulación interna de gases bacterianos en la cavidad abdominal, se precipitó al vacío golpeando con tal fuerza las rocas del fondo que la presión hizo estallar la cavidad peritoneal, provocando el evento descrito en el libro de los Hechos. No obstante, filólogos y eruditos bíblicos contemporáneos, como Bart Ehrman, indican que ambas versiones contradictorias representan en realidad dos tradiciones orales de procedencia independiente que evolucionaron por caminos separados durante décadas en comunidades cristianas distintas y distantes. Los autores de ambos textos no operaban como reporteros de investigación en el sentido moderno. Buscaron modelos literarios y morales en los antiguos pergaminos de las escrituras hebreas para construir un final teológicamente apropiado, didáctico y aleccionador para el peor arquetipo de traidor de la Biblia. La versión recogida en Mateo, el ahorcamiento por la culpa, imita el destino del consejero israelita Ahitófel, el hombre de confianza que traicionó al rey David durante una rebelión y al fracasar su complot, regresó a su casa y terminó ahorcándose. Evento narrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Por su parte, la sangrienta versión del libro de los Hechos, el desparramiento de las entrañas vitales, podría estar inspirado en el arquetipo del terrible castigo divino que fulmina a las figuras más perversas, impías y enemigas de Dios del Antiguo Testamento, como fue el caso del rey Seleucida Antíoco IV Epífanes, cuyas entrañas se pudrieron y enfermaron de manera repentina y su cuerpo se destrozó al caer de su carro de guerra, como se relata en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 9, versículo 9. La conclusión de la historiografía moderna es que la verdadera historia del final de Judas Iscariote se perdió para siempre en los confusos días posteriores a la crucifixión de Jesús, siendo reemplazada por sofisticados relatos de juicio teológico destinados a enseñar una lección moral a los primeros creyentes. En definitiva, intentar discernir cómo fue el final de los 12 hombres que fundaron el cristianismo, 13 si incluimos a Pablo, es adentrarse en un laberinto donde la historia documentada y el mito piadoso se entrelazan de forma casi indisoluble. Salvo casos muy concretos, extraer certezas es casi imposible. Y si lo pensamos bien, quizá ese no sea el punto más importante, porque lo que es innegable es que la figura de estos apóstoles y sus relatos de sacrificio han sido un arma de doble filo a lo largo de 2 milenios. Han sido utilizados tanto para justificar guerras, persecuciones y conquistas implacables en nombre de la fe, como para inspirar las obras de arte más sublimes y ofrecer un refugio de esperanza a millones de personas. ¿Y vosotros, qué opináis sobre la historia que os hemos contado hoy? ¿Hay algún apóstol por el que sintáis una devoción especial o cuya historia os haya sorprendido? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Por cierto, si os apetece saber qué pruebas han encontrado los historiadores sobre si existió el Jesús histórico, no os perdáis este otro vídeo. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.